El ejército ruso bombardeó intensamente Kiev, sin embargo, aún no ha logrado tomar el control en medio de una nueva jornada fallida de diálogo entre las partes en Belarus. Entre tanto, la ONU corroboró la muerte de 691 civiles desde el inicio de la invasión rusa. Más de 3 millones de refugiados han tenido que salir de Ucrania tras 20 días de ofensiva rusa sobre el país, según datos de la Organización Internacional para las Migraciones. ACNUR, por su parte, estima que el 90% de ellos son mujeres y niños que han huido, en su mayoría, a la vecina Polonia. Murió otro periodista que informaba sobre la guerra en Ucrania. Se trata del camarógrafo de Fox News, Pierre Sasevsky, quien fue alcanzado por varios disparos mientras circulaba en un vehículo. Con él son ya 4 los periodistas fallecidos en Ucrania. Bienvenidos a un nuevo informativo de France 24. Soy Rodrigo Sedano y es un gusto acompañarlos. El ejército ruso bombardeó intensamente Kiev el martes, sin embargo, no ha logrado tomar el control sobre la capital ucraniana. Rusia atacó al menos 3 edificios residenciales, la entrada de una estación de tren donde miles de personas han buscado refugio y un supermercado aledaño. Entre tanto, la Organización de Naciones Unidas corroboró la muerte de 691 civiles en medio de la invasión rusa que inició el 24 de febrero. 48 de ellas serían menores de edad. Sin embargo, la ONU advirtió que las cifras reales de heridos y fallecidos podrían ser considerablemente superiores. Mientras tanto, en una muestra de unión, 3 líderes europeos visitaron Kiev. Un muro de países contra Rusia. Los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia, miembros de la OTAN, llegaron hasta la sitiada Kiev para mostrarle su apoyo al presidente ucraniano. Y aunque Volodymyr Zelensky aceptó que su país no entrará en la alianza transatlántica, insistió a las naciones que la integran que le envíen asistencia militar para defenderse de la invasión de Rusia. Si no podemos entrar por las puertas abiertas, tenemos que cooperar con las plataformas y los sindicatos que nos permitan hacerlo. Nos ayudarán a protegernos, por ejemplo, con sus plataformas, y nos gustaría también tener garantías individuales. La mayoría de los países que rodean Ucrania son miembros de la OTAN y han formado un muro de contención, a excepción de Belarus, quien al principio del conflicto facilitó en su territorio la llegada de tropas rusas y el lanzamiento de misiles contra Ucrania. Y Hungría, país que a pesar de ser miembro de la alianza le compra petróleo y gas a Moscú y cuyo primer ministro, Viktor Orbán, tiene buenas relaciones con el ruso Vladimir Putin desde hace más de 10 años. Precisamente este martes, en un acto de campaña para las parlamentarias del próximo 3 de abril, el primer ministro húngaro fijó una postura de no intervención en el conflicto. Nuestro interés es que no nos convirtamos en víctimas de la guerra de otra persona, de esta guerra. No tenemos nada que ganar, sino todo que perder. Debemos permanecer al margen de esta guerra. El partido de derecha de Viktor Orbán se enfrentará por primera vez desde 2010 al Frente Unido, conformado por 6 partidos de oposición. En los comicios se elegirán 199 miembros de la Asamblea Nacional que deben elegir al primer ministro de Hungría para el periodo 2022-2026. En 20 días de invasión, más de 3 millones de refugiados han salido de Ucrania huyendo de los constantes ataques de las fuerzas rusas. El 90% de los exiliados son mujeres y niños. Cada minuto, 55 menores salen de Ucrania hacia terceros países, según UNICEF. Un drama humanitario que se podría agravar si el conflicto continúa. Marina Sardiña con los detalles. Más de 3 millones de refugiados ucranianos, el éxodo más masivo y que a mayor velocidad aumenta desde la Segunda Guerra Mundial. El drama de 19 días de invasión rusa reflejado en los rostros de los más pequeños. Al menos 1,4 millones de niños. Cada minuto, 55 menores huyen del país. Desde que comenzó la guerra el 24 de febrero, cada segundo un niño se ha convertido en refugiado fuera de Ucrania. ACNUR informó que cerca del 90% del éxodo está formado por mujeres y niños. También miles de ancianos han logrado huir portando poco más del opuesto, porque los ataques rusos no dan tregua y se ensañan cada vez más contra objetivos civiles. En Kharkov da mucho miedo, todo está bombardeado, la ciudad está destruida, no hay edificios ni casas, el centro de la ciudad ha sido destruido, han atacado barrios residenciales, todo ha desaparecido, mucha gente se está marchando, ahí solo queda una cuarta parte de la población.
Más de 1,8 millones de personas se han dirigido a Polonia, el principal receptor de refugiados ucranianos. Miles más han cruzado las fronteras con Hungría, Rumanía o Moldavia. También se estima que hay 1,9 millones de desplazados internos. Al otro lado de las fronteras, voluntarios y ONGs dan refugio y alimentos, como estos taxistas españoles que se trasladaron hasta Polonia para ofrecer sus servicios a los ucranianos. La gente está volcada, hemos tenido muchísima ayuda, muchísimos colaboradores a nivel particular. Yo me he quedado un poco, directamente desbordado porque he conocido amigos cuando se han enterado, incluso clientes en el taxi que se lo contaba, se han volcado con el tema. El pasado 3 de marzo, el bloque europeo acordó ofrecer protección temporal a los refugiados ucranianos, mientras ACNUR prevé que de continuar el conflicto, el éxodo podría superar las 4 millones de personas. Y murió otro periodista que informaba sobre la guerra en Ucrania. Fox News aseguró que su camarógrafo Pierre Saszewski fue asesinado después de que el vehículo en el que viajaba fuera alcanzado por varios disparos. Otra periodista en el terreno también falleció. Estos decesos se suman a los del comunicador Brent Renaud, cineasta y periodista estadounidense, que falleció en la ciudad de Irpin, cerca de Kiev. Pierre Saszewski, de 55 años, era un veterano en zonas de guerra. Cubrió varios conflictos en Irak, Afganistán y Siria. Trabajaba en Ucrania desde febrero. La productora ucraniana del equipo de Fox, Sasha Kuvshinova, murió en el mismo incidente. Su colega de Fox News, Benjamin Hull, también está en el hospital. Resultó herido después de que fueran atacados cerca de Kiev. La muerte de Saszewski se suma a la de Brent Renaud, cineasta y periodista estadounidense que trabajaba para el New York Times, muerto por disparos de las fuerzas rusas en la ciudad de Irpin, cerca de la capital ucraniana, el pasado fin de semana. Reporteros Sin Fronteras, que presta apoyo a periodistas y medios de comunicación, afirma que la prensa es especialmente vulnerable en este conflicto. Los periodistas son objetivos de ataques deliberados por parte de algunas tropas rusas, como se ha demostrado en diferentes ocasiones, como por ejemplo contra un equipo de Al Arabiya, uno de Sky News, un equipo danés y un periodista suizo. Así que fue un milagro que ningún periodista internacional fuera asesinado antes del sábado. No international journalists were killed before Saturday. Según Reporteros Sin Fronteras, el mayor riesgo lo corren los numerosos periodistas ucranianos que no tienen formación en reportajes de guerra ni el equipo para trabajar y que intentan ayudar directamente. Reporteros Sin Fronteras creó e inauguró oficialmente el sábado pasado en la ciudad de Lviv un centro de libertad de prensa para entregar chalecos antibalas, cascos y herramientas de seguridad a los periodistas. Para que podamos empezar a formarlos en los próximos días. Según las autoridades ucranianas, 2 periodistas ucranianos han muerto desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Uno de ellos, Yevgeny Sakun, murió en el ataque a la torre de televisión de Kiev y el otro, Víctor Dudar, murió en la ciudad portuaria de Mykolaiv, al sur del país. Marina Ovsyanikova, la periodista del canal 1 ruso que apareció en directo con mensajes en contra de la guerra, fue declarada culpable de violar las leyes de protesta en lo que el Kremlin tildó de un acto de vandalismo. La periodista fue multada con el equivalente a $280. Estas fueron sus palabras al salir del tribunal. Quiero agradecer a todos por su apoyo, a mis amigos y colegas. Fueron días difíciles de mi vida porque pasé 2 días sin dormir. El interrogatorio duró más de 14 horas. No me permitieron contactar a mis familiares ni me proporcionaron cualquier ayuda jurídica. Estaba en una situación muy difícil. El Comité Internacional de la Cruz Roja y otros socios afiliados enviaron un convoy de camiones con 200 toneladas de ayuda humanitaria a la ciudad ucraniana de Vinnytsia. Los 11 camiones entregaron material que se dispersará por toda Ucrania. Entre la ayuda transportada se encontraban botiquines médicos para heridos de guerra, paquetes de ayuda y suministros de agua y saneamiento. Hasta aquí este repaso informativo. Sigan con nosotros en France 24 y en france24.com.